Bienvenidos a uno de nuestros vídeos de Nosotros Te Creemos. Han sido muchas las personas seguidoras del canal que me han pedido que cuente esta historia que para mí ha sido una de muchas, pero aquellos que la conocen pues disfrutan mucho cuando la comparto con estas personas. En concreto hablamos de una época en la que yo me dedicaba a limpiar casas de energías densas o cualquier situación que pudiese estar afectando a las personas que allí vivían. Concretamente, esta casa estaba ubicada en una localidad de un pueblo de Sevilla. Y esta amiga mía me llamaba comentándome que era imposible entrar en la casa, que por más que intentaban meterla nunca lo conseguían, que había una energía allí extraña que no sabía describirla, que cuando entraban las agencias inmobiliarias nadie era capaz de vender aquello, no eran capaces de hacer visitas. Incluso llegó un punto en que el suelo de la cocina que estaba en la planta alta de esta casa se había derrumbado sin explicación alguna. Como es normal, pues decidí llegarme a ver qué estaba sucediendo y fui con un grupo de medios con los que yo normalmente iba a realizar estas funciones. En concreto, en aquella ocasión éramos 4 personas que fuimos a trabajar. Llegamos a la ubicación que nos habían dado y en una plaza normal y corriente de muchas que hay en cualquier pueblo o ciudad de España. Era una casa antigua de 2 plantas, casas adosadas. Normalmente teníamos una serie de normas a la hora de trabajar que poníamos en común, pues para cualquier eventualidad que pudiese surgir durante este trabajo que hacíamos de limpieza energética. Bien, nos acercamos a la casa, le pedimos a la dueña que nos diera las llaves y que nos esperase fuera, y cuando acabásemos, pues le comentaríamos qué es lo que había sucedido. Conforme abrimos la puerta, nos encontrábamos una escalera muy alta, muy empinada, que subía a la parte de arriba de la casa, que es donde realmente estaba eh, toda la distribución de este hogar, donde se vivía con normalidad, cuando la casa estaba habitada. Fue curioso porque empezamos a oír insultos que jamás hubiésemos pensado que pudieran existir. Nos los tomamos un poco en tono de broma, pero los insultos no eran agradables y muy amenazantes, que no voy a reproducir aquí desde luego. Pero ya de momento, en ese instante, empezamos a sentir que lo que había allí no era amigable y desde luego no nos estaba recibiendo de la mejor manera posible. Como siempre, subí yo en primera fila las escaleras, y cuando llego me encuentro una casa totalmente abandonada, llena de polvo el suelo. Accedíamos al salón principal, a la izquierda había un salón y a la derecha teníamos un cuarto de baño y una cocina. Fuimos inspeccionando un poco la casa, se habían callado esos insultos, esas amenazas que oíamos, y pudimos comprobar cómo en la cocina el suelo efectivamente se había hundido y daba a un patio que tenía la casa. Decidimos, como es lógico, por seguridad, pasar a la zona del salón, donde montaríamos un pequeño altar con una serie de simbologías y objetos que nosotros trazamos en el suelo y que instalamos en sí. Comenzamos la sesión, empezamos a hacer una serie de rezos, peticiones, una serie de protecciones, y conforme íbamos haciendo esto, la energía empezaba a hacerse más tensa, a sentir una vibración que no era amigable, que se nos acercaba. Y sobre la marcha aparece una mujer mayor muy poco amigable en la habitación que había junto al salón. En ese momento empiezan, pues, una vez más los insultos, las amenazas, queriendo echarnos de allí, que quería que nos fuésemos, en definitiva. Uno de los mediums accedió a la parte izquierda del salón, donde estaba el cuarto de baño, y nos comentó que estaba empezando a ver una visión en uno de los espejos, y al acercarnos pudimos todos comprobar cómo salía un matrimonio bastante joven con un bebé en brazos. Seguidamente, que ellos se presentan y empiezan a hablar, aparece una mujer mayor muy poco amigable, la verdad que muy violenta, y nos decía que aquella casa era suya, que nos fuésemos de allí, y que esa casa no se iba a vender nunca jamás en la vida mientras ella viviese allí. A lo cual nosotros le preguntamos: ¿usted sabe que está muerta? Sí, sí, yo sé que estoy muerta, pero de aquí no me voy.
Seguidamente el matrimonio empezó a interactuar y a comentarnos que ese bebé era de ellos y que esa mujer, esa vieja, en una época muy atrás en el tiempo en España, les había convencido para que el bebé se lo quedasen porque lo habían tenido fuera del matrimonio. Claro, ellos nos contaban que cuando pasaron los años decidieron ir a por su bebé porque se habían dado cuenta que les importaba bien poco lo que dijeran los demás y que tenían que recoger a su hijo. Y nos contó, o nos contaron, que ese niño, la vieja, se negaba totalmente a devolvérselo y se había generado un conflicto que había llegado a una situación muy violenta, incluso donde había habido pues unos altercados muy serios a nivel familiar en el entorno, y toda esa energía se había quedado impregnada en esa casa. Comenzamos una serie de rituales pidiendo una apertura a la puerta a la luz para elevar la vibración. En esas puertas normalmente ves cómo se acercan seres de luz que invitan a todos los que no han pasado a atravesar esa puerta. ¿Qué sucedía? Que nosotros invitábamos a esta mujer a pasar y nos decía que no iba a pasar. Nosotros intentábamos convencerla de que realmente allí no hacía nada y que no había un juicio final, no le estaban esperando para juzgarla, ella no quería. El matrimonio pasó y pudimos observar cómo se generó una cola de otros espíritus, de otros fallecidos que estaban por la zona y aprovecharon para ir pasando en fila. La imagen era muy espectacular. La situación se volvió más tensa cuando que esa puerta se cerró y esta mujer se negaba a pasar. Hubo un momento en que incluso personalmente se enfrentó a mí, me di la vuelta para buscar un ritual, para buscar una serie de elementos con los que trabajamos, y sentí súbitamente como por el cuello alguien me agarraba y de hecho me llegó a tirar hacia el suelo a la espalda. Yo me quedé muy sorprendido y los compañeros que estaban conmigo pudieron ver que era este ente que estaba atacándome. Se hizo una serie de peticiones, una serie de rituales, conseguimos que esta mujer me dejara, me soltara, pude recuperarme, pude levantarme y empezamos a hacer nuestras oraciones y peticiones. Ella automáticamente marchó a la habitación que había contigua al salón, negándose a pasar, bajo ningún concepto. La verdad que yo estaba bastante nervioso, no voy a negarlo, porque la situación que estaba viviendo era muy, muy desagradable. Pudimos, como digo, calmar un poco la vibración, la situación, y notamos que empezó a cambiar la energía de la casa con las oraciones que estábamos haciendo. De repente se hace una puerta de la luz, se abre y veo salir una mujer guapísima montada en un caballo blanco, una amazona, con una trenza rubia que le llegaba hasta el abdomen, con unas vestimentas azules y blancas. Era una mujer que desprendía mucha luz y veo cómo baja del caballo, y a los que estábamos allí haciendo esta serie de oraciones nos hacen imposición de manos en la cabeza, a todos uno por uno, y sentimos una energía y una recarga que fue simplemente maravillosa e indescriptible. En ese mismo momento le pregunto yo a esta mujer, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Por qué has venido aquí? Dice, yo soy la Virgen María Esther. Yo en ese momento pensé que había perdido la cabeza. Digo, esto es una alucinación mía después de la situación de estrés que he pasado, de esta caída, de este agarrón que he tenido. Esto no puede ser. Y me comentó una vez más, yo soy para los judíos lo que para los cristianos es la Virgen María. Nos dio las gracias, volvió a montar el caballo y desapareció. Esta imagen debo decir que solo la tuve yo, en concreto. Bien, acabamos toda esta serie de rituales, cerramos la sesión. Si os digo que aunque lo estoy contando muy rápido, habían pasado ya pues bastantes horas, porque esto no fue cosa de un rato. Mínimo, mínimo alcanzamos las 2 horas de trabajo canalizando y haciendo rituales de limpieza y de elevación, que es una de las grandes labores que tenemos los médiums hoy en día, elevar. Normalmente teníamos la costumbre, cuando acabábamos una sesión de trabajo, de reunirnos en el bar o en algún sitio para comer con tranquilidad, y ya le explicábamos a la dueña todo lo que había sucedido, cómo se habían ido dando las circunstancias. Yo, mientras ellos conversaban, seguía teniendo en la cabeza a esta Virgen María Esther y decidí buscarla porque yo tengo una situación, por llamarlo así, en la que no conozco santos de la religión católica, no conozco santos en general,
incluso para mí me sirve de mucho porque me di cuenta cuando encuentro imágenes o encuentro esos santos que no me lo he inventado, simplemente que efectivamente pues he tenido esa canalización. Bien, pues en esa intriga de averiguar quién era, fui buscando, buscando, hasta que por Virgen María Esther no aparecía, por Virgen María tal, por Virgen tal, cual, y me da por buscar como Virgen Esther. Efectivamente, esa imagen apareció sobre la marcha, tal cual la mujer que se había presentado en la canalización, en la limpieza de la casa. Yo me quedé sorprendido. De hecho, a día de hoy esa imagen la sigo llevando en mi teléfono móvil personal porque me impactó muchísimo ver cómo esa amazona, esa mujer, esa espiritualidad elevada vino a ayudarnos y se marchó con tanto amor. La imagen os la voy a dejar aquí en la descripción del vídeo para que podáis conocerla. Y bien, seguimos charlando, lo pusimos en común, nos quedamos todos muy sorprendidos. Y llego a casa y me llama uno de los mediums y me dice, mira, hace poco se ha presentado la vieja delante mía en mi casa. Tenéis que comprender que los espíritus tienen la posibilidad de trasladarse donde quieran, simplemente a la velocidad del pensamiento. Y me ha pedido disculpas por lo que ha hecho contigo, por lo que nos ha hecho a todos, y me ha pedido, por favor, que quería pasar a la luz y que quería marcharse. Y me comentaba este medium que efectivamente pues había pedido una apertura de puerta a la luz y la mujer había marchado. Pero me dijo, antes de irse, nos comentó, quiero que sepáis que yo no soy tan buena, pero que la dueña de la casa no cuenta toda la verdad de lo que está pasando. Y pasó a la luz. Ahí quedó eso. La casa, puedo deciros que en cuestión de días se vendió sin ningún tipo de problemas. La dueña, los dueños se quitaron esa carga de encima y a día de hoy me queda el recuerdo de esta vivencia y sobre todo de la Virgen María Esther, más conocida como Virgen Esther. Hasta pronto.